Eh, el Centro Día, que está ya 8 años existente y su existencia se debe a que estamos queriendo reunir testimonios sobre la presencia de hablantes del alemán en Argentina y los países vecinos en alguna medida también, y darla a conocer. Lo que hace el Centro Día es coleccionar libros y publicaciones diversas. Hay una biblioteca de testimonios y una de consulta, y materiales públicos y privados como cartas, fotos, mapas, cintas grabadas con documentos, etc. Es decir, estamos intentando llegar a hacer un repertorio para quien quiera investigar o hacer algún tipo de pesquisa sobre la inmigración alemana. ¿Pasamos a la otra? Claro, lo otro que queremos hacer es dar a conocer los temas del Centro Día, y tenemos para esto, por un lado, los cuadernos del archivo, que están ahora en su 4º año, y el boletín mensual, que está en su 8º año ya. Y solíamos organizar coloquios, exposiciones, conferencias, talleres, pero bueno, justamente esto se reemplaza en estos momentos con estas charlas. Son ciclos de temática abierta con los que el centro, bueno, espera alegrar a sus socios y atraer quizás algunos nuevos. Yo lo que espero es que sigamos disfrutando de esta modalidad, y luego el maestro del chat va a ser nuestro querido presidente Roberto Liebenthal. El que habla hoy es, como ustedes saben, por favor, la próxima, aquí viene, recién lo vimos en una casi realidad y ahora en efigie, René Krüger. René nació en 1950 en Hohenau, en Paraguay, y es argentino naturalizado. Estudió en el ICEDET hasta el grado de doctor y hizo varios otros doctores luego, y es pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. A ver, seguí, Roberto. Fue profesor titular del Instituto Universitario ICEDET, bueno, el mismo donde había estudiado, Departamento de Biblia, área Nuevo Testamento. Esto durante 30 años. Rector del ICEDET también durante 8 años, como veo, y profesor interino adjunto de la Facultad de Teología de la UCA. Desde 2015 está jubilado y más activo que nunca, y vive en Gualeguaychú, desde donde nos va a hablar hoy. René es tan conocido que no voy a aquí enumerar todo lo que publicó, porque sería realmente un despropósito, pero le agradecemos entonces, en vez de alabarlo más, el hecho de que nos quiera hablar. René, te paso la palabra. René, sí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Régula. Gracias a todas las personas que llegan a ver esta presentación. Roberto, vos podés, ahí, donde estás haciendo clic ahora en la llamada copita, que es una pantalla, ahí se debería agrandar y ocupar toda la pantalla. Sí, sí, lo que pasa es que si no, no entran los que quieren entrar, por eso... Sí, bueno, no hay problema, ningún problema. Algunas pocas aclaraciones antes de largar el tema. La escritura del dialecto alemán del Volga que yo hago sigue unos lineamientos aceptados en Alemania para este verdadero arte,
hay una serie de libritos, libros también, artículos. El que más uso se llama Wie schreibt man Dialekt oder Mundart, y se rige por las reglas de la ortografía alemana, salvo allí donde hay conflictos. Por ejemplo, como hay palabras que tienen EI y se pronuncia EI, se sugiere escribir AI en las palabras que en alemán estándar llevan el diptongo EI, que se pronuncia AI. Y así algunas pequeñas cositas más. Eso aviso porque van a ver algunas cosas escritas y van a decir eso no es alemán. Bueno, es dialecto y es una grafía adaptada, pero que todavía no la tengo del todo perfeccionada, digamos así, hasta donde se pueda. En segundo lugar, la traducción de dichos y refranes nunca es algo fácil, porque muchos de estos refranes tienen, si no es una rima, es un juego de palabra o es un doble sentido, que en una traducción nunca sale totalmente perfecto. En una explicación después sí, pero para eso no tenemos tanto tiempo. En tercer lugar, quiero avisar también que esta charla es parte de un proyecto mayor de investigación que tengo y con el cual están colaborando también muchas personas. Voy a mencionar algunas de ellas: Gassmann, Fuchs, los libros de Franz, artículos de Mayer-Schwert y de Melchior y numerosísimas personas más a las que agradezco sus aportes. Entonces ahora empezamos de lleno. Por su condición de migrantes, los alemanes del Volga no llegaron a desarrollar ciertas manifestaciones culturales típicas del mundo de los agricultores alemanes, por ejemplo, muebles decorados, lo que se conoce como Bauernmöbel, vestimentas regionales, cubiertos, pinturas, carruajes, decoraciones arquitectónicas. En cambio, desarrollaron una impresionante tradición oral que se puede transportar, por así decirlo, fácilmente de un lugar a otro. Dichos y refranes, la mayor parte llevada desde tierras alemanas al Volga, y después una parte de eso a la Argentina y también a los otros lugares donde migraron, Estados Unidos, Canadá, Brasil. Canciones religiosas y seculares, música, historias, leyendas, relatos breves, poesías, recetas de cocina, chistes, adivinanzas, costumbres y hábitos, y fundamentalmente el dialecto alemán del Volga, como también el alemán estándar hasta cuando todavía lo podían mantener porque tenían escolarización. El dominio de ese enorme acervo ya ha mermado muchísimo por dos motivos. Por una parte, la pérdida del dominio del dialecto y del alemán estándar, y también por la modificación de las bases sociales, económicas, culturales y filosóficas que formaron y les dieron sustento a esas tradiciones, que han sido la vida en el campo, en las aldeas, la gran familia, la cohesión de la comunidad civil y religiosa y la fe cristiana. Al desvanecerse la gran familia y con la migración de los jóvenes, los matrimonios mixtos, el paso del alemán al castellano, la mecanización del agro, la urbanización y otros fenómenos, se ha perdido la transmisión del bagaje cultural de una generación a la otra, porque la mayor parte de los saberes y prácticas se compartía oralmente en la familia y en la comunidad, y en un contexto específico. Lo que quedó registrado por escrito, a su vez ya les resulta extraño a los jóvenes porque no hablan la lengua o el dialecto. Hoy vamos a ver una breve selección de un acervo. Yo tengo una colección de más de 700 dichos y refranes que coleccioné fundamentalmente de la transmisión oral y de unas pocas publicaciones a lo largo de 4 décadas y media, y como les dije, estoy realizando un estudio mayor sobre este acervo. Los dichos y refranes son sentencias que contienen saberes populares. Un buen número de ellos fue llevado de tierras alemanas a Rusia y aún existe en Alemania, de manera que uno puede compararlo. Otros cayeron en el olvido. Muchos dichos fueron transformados en Rusia, le agregaron partes y un cierto número se formó directamente a orillas del Volga.
Los dichos fueron transmitidos siempre por vía oral, muy pocas veces alguien los fijó por escrito, que eran generalmente maestros o pastores, sacerdotes, o ya después de toda de la vida que existía en el Volga, algunos investigadores. Sobre estos refranes se construyó una parte importante de la educación en la familia y en la comunicación social, porque servían para aconsejar en las más diversas circunstancias de la vida. Muchos ancianos aplicaban con gusto, hasta hay que decir con cierta picardía, los dichos en ocasiones propicias. Los dichos permiten miradas muy profundas a las maneras de pensar, sentir y actuar, a opiniones, hábitos y costumbres de los portadores. Algunos dichos permiten una traducción rápida y exacta, otros son más complicadas. Yo tengo en mi colección unos 20 temas o ítems temáticos, de los cuales voy a presentar acá tan solo algunos, y dentro de esos solamente algunos de los dichos. ¿Qué es un dicho? Ahí vamos a ver la definición en la pantalla, si Roberto nos puede correrla. Sí, está. ¿La ven? Son dos más que hay que correr. Ah. Yo veo las gallinas y los patos. No, está, va. ¿Los demás ven? ¿El dicho es una frase fija? Ah, bueno, si está, entonces acá internet puede ser que se haya trabado. Mientras me escuchen no hay problema. Sí. El dicho... No, acá no se ve. No, no se ve. Acá tampoco. No se ve la presentación. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. El dicho es una frase fija y conocida popularmente que expresa de manera breve y concisa un saber o una máxima para la vida. Esta es una definición tomada de los estudios que se llaman paremiológicos. Es toda una rama de la ciencia, así como existe la poética y los estudios de otros géneros literarios. Bueno, los que estudian dichos, refranes y máximas llaman a esta investigación paremiología. Es una palabra que viene del griego como la mayoría de las designaciones técnicas. Es una oración completa y acabada en lo formal y en cuanto a su contenido. Transmite de manera comprimida experiencias de la vida diaria, juicios, opiniones, advertencias, prescripciones, reglas de comportamiento. Hay dichos con un significado metafórico que no es idéntico al estado de cosas comunicado en la frase. Voy a presentar los dichos en dialecto, luego en alemán estándar y después en traducción al castellano. Les aviso que como en lingüística no hay palabras sucias, feas o malas, por favor no se asusten ni se ofendan si aparece alguna expresión que no es de salón, sino del habla cotidiana. Aunque la gente de salón curiosamente también conoce y usa ese vocabulario. Vamos al primer rubro. La pareja y el matrimonio. Así como sucede entre seres humanos sinceros, el amor, la pareja y el matrimonio constituyen temas muy trabajados. De las limitaciones solitarias habla el siguiente dicho: Ledige Tage sind Herrentage, aber Hundsnächte. Ledige Tage sind Herrentage, aber Hundsnächte. Días de solteros son días de señores, pero noche de perro. Del apuro etario hablan los siguientes dichos. Jung gefreit, nie gereit. Creo que puedo obviar la traducción al alemán estándar porque esto es fácil de entender. Nadie se arrepiente jamás por casarse joven. Y el tercero de esta serie es Früh aufsteige und früh heirate hat noch kein Kreuz. El de levantarse temprano y casarse joven no se ha arrepentido nadie todavía. El impulso del amor supera todas las dificultades. Woan die Lieb hintreibt, ist kein Weg zu weit. No, este todavía no es el dicho. No importa, va a venir después. El dicho dice... donde lo lleva a uno el amor, ningún camino resulta demasiado largo. Pero también se sabe que el amor padece de cierta ceguera, y es este que están viendo en pantalla.
Wo die Lieb hinfällt, du bleibst sie Laie. Und wenn es gleich auf dem Kuhplatte ist. Ahí tengo que explicar. Wo die Liebe hinfällt, da bleibt sie liegen, auch wenn es auf dem Kuhmist ist. Donde cae el amor, allí queda, incluso si es sobre bosta de vaca. Por eso hay otro dicho que equivale a una especie de amortiguación de eso y que dice, wer warten kann, kriegt auch ein Mann. Wer warten muss, kriegt ein Russ. Quien puede esperar también conseguirá un esposo, pero quien debe esperar conseguirá un ruso. Quiero aclarar que este es uno de los pocos dichos con una referencia despectiva a los eslavos. No falta también alguna referencia a las diferencias físicas entre el hombre y la mujer. Ahí vamos a verlo en pantalla. Die Nase ziert den Mann und der Arsch ziert die Frau. La nariz embellece al hombre y la cola embellece a la mujer. El pueblo sabe que el matrimonio no está exento de ciertos vaivenes. Eso se registra con el dicho, wer nicht warm und kalt vertragen kann, muss von der Hochzeit bleiben. Quien no puede soportar frío y caliente debe abstenerse del casamiento. Y una vez pasado el famoso umbral, el rublo vale solamente 50 kopek. Fíjense en la siguiente ilustración. Mann und Weib sind ein Leib, aber nicht ein Magen. Hombre y mujer son un cuerpo, pero no un estómago. Es una ampliación popular y picaresca, y muy realista también, de la frase bíblica que dice de Génesis 2:24, serán una sola carne o un solo cuerpo. La pretensión de superioridad masculina, y digo pretensión porque acá hay que tener mucho cuidado con la evaluación de la superioridad dentro de una cultura, si existe o es pretendida, y la supuesta división del trabajo rural se refleja en varios dichos. Por ejemplo, este, que es bastante brutal, die Mädchen wo pfeifen und die Hinkel wo krähen, muss man all die Käpp umdrehen. Hay que desnucar a todas las chicas que silban y a las gallinas que cantan como un gallo. Esto refleja una especie de consenso moralista o moral de que una mujer no debe silbar en público. Nos parece raro, pero es así. Y el otro, Mann und Hund kehren aus, Frau und Katz ins Haus. El hombre y el perro pertenecen al exterior de la casa, la mujer y el gato al interior. Digo que esto es muy relativo y una pretendida superioridad que no es tal, porque muchísimas mujeres tuvieron que trabajar a la par de los varones en las tareas del campo, y no solamente con los animales de granja y las vacas y las ovejas, sino muchísimas veces acarreando cereal, arando, etc. O sea, es un dicho en realidad ilusorio. A la larga, hasta la persona más torcida puede encontrar su pareja. Jedes Tippje findet sein Deckelchen. Tippje, algunos lo traducen como ollita, pero puede ser un jarrito también. Toda ollita, todo recipiente encuentra su tapita. Esto se decía cuando después de cierto tiempo una persona finalmente encontraba su pareja. Ahora, con los años también puede aparecer alguna nostalgia. Die erste Lieb rost nicht. El primer amor no se oxida. Eso lo recuerdo, ¿no? O más patético todavía, alte Lieb rost nicht und wenn sie 7 Jahre Mitleid. El viejo amor no se oxida aunque esté tirado 7 años en la bosta. Y la falacia de casarse por el dinero, cosa que existía, por ejemplo, casarse con una persona mayor, se expresa de manera muy cruda con este. Das Geld gibt man aus, aber der Narr bleibt im Haus. La plata se gasta, pero el imbécil o el tonto, o si quieren semánticamente el idiota, queda en la casa. O sea, alguien que se casa con una persona de edad con mucha plata, después esa plata se fue
pero el idiota sigue viviendo, más o menos así, ¿no? Hay varones que querían relativizar su dependencia de la mujer y afirmar una supuesta superioridad masculina y decían: Weibersterbe ist kein Verderbe, aber Gaulsverrecke, das sind Schrecke. Con rima y todo, ¿no? Que se mueran las mujeres no es el fin del mundo, pero que perezcan los caballos, eso sí que es tremendo. Pero al mismo tiempo se sabe perfectamente quién convierte al varón en verdadero hombre. Die Frau macht ein Mann oder ein Narr. La mujer hace a un hombre o un idiota. Y la tapa para todo es el que están viendo ahora. Wann der Herrgott ein Narr hun will, lässt ahnen die Frau sterben. Si Dios quiere tener un tonto o un idiota o un estúpido, hace que a alguien se le muera la esposa. Son experiencias que se han dado con personas masculinas, en este caso, con hombres que viudan. Bien, vamos al trabajo. Todas las personas que han observado a los alemanes del Volga, tanto en Rusia como después en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, desde fuera, siempre han escrito sobre el gran espíritu de trabajo y la capacidad laboral. Y esto es reconocido por cuanto autor trazó perfiles de este grupo y también quedó reflejado en muchísimos dichos. Por empezar, por ejemplo, Pet und Arbeit, ora y trabaja, es una versión alemana del tradicional lema en latín, ora et labora. Arbeit anfange ist halb fertig. Obra empezada es medio acabada. Y la necesidad de la inversión se expresa de la siguiente forma. Esto tiene hasta una melodía muy peculiar. Wann man Hasehor hun will, muss man Hundshor dranhängen. Es un juego con las vocales. Si uno quiere tener pelos de liebre, debe invertir pelos de perro. Y la experiencia de tareas compartidas se expresa positivamente, por ejemplo, viele Hände machen schneller End, muchas manos terminan pronto un trabajo, o también negativamente, man lernt den Ochs erst kennen, wenn man mit ihm ackert. Uno recién llega a conocer al buey cuando ara con él. Y ahora llegamos a en un mundo tan laborioso no podía faltar la crítica de los haraganes. Y uno puede preguntarse, ante la cantidad de dichos que hay sobre los haraganes, ¿dónde vieron haraganes? ¿Entre los rusos o entre los ucranianos que vivían también en la zona del Volga, con las que tenían poco contacto, o en la propia colectividad? Y bueno, si se crean y se usan estos dichos, es porque denuncian la existencia de haraganes en la propia colectividad. No como mayoría, pero existen. Por ejemplo, der Faule wird oberfleißig. El haragán comienza a ser laborioso cuando anochece. Y también hay un resumen de múltiples pesadumbres que dice: Staniger Acker, stumbe Pflug, ein faules Weibchen, das ist Kreuz genug. Un campo pedregoso, un arado sin filo, una mujercita perezosa, eso es más que suficiente cruz. Y el distanciamiento de los haraganes es realmente decidido. Por ejemplo, du bist auch einer von denen, die im Sommer Eis brechen und im Winter Ehre lese. Tú también eres de aquellos que en verano sacan hielo del río y en invierno juntan espigas. Y concluyendo con esto, Morie, morie, bloß nicht heit, sage alle faule Leid. Seguramente ustedes, si conocen dichos alemanes, lo conocen muy bien. Mañana, mañana, pero no hoy, dicen todos los perezosos. Pero tampoco es cuestión de matarse trabajando. El que viene ahora es muy interesante por el origen. Die Arbeit ist kein Krott, die springt nicht fort. El trabajo no es un sapo, no se escapa. Curiosamente, este dicho es una adaptación del ruso Rabotan de Volk will es ne ubeschied. En alemán, die Arbeit ist kein Wolf, sie läuft dich in den Wald davon.
En castellano, el trabajo no es un lobo, no se escapará al bosque. Como lobos en las aldeas había pocos, más afuera por supuesto que sí, lo transformaron en un sapo. Dicho de paso, el tema del lobo aparece numerosas veces en los dichos de los alemanes del Volga. Y muy apreciado, porque todo el mundo lo conocía, es el siguiente. Arbeit macht des Lebens und Faulheit stärkt die Glieder. El trabajo endulza la vida y la pereza fortalece los miembros del cuerpo se refiere. Y el reposo es siempre bienvenido. Wenn man den ganzen Tag sitzt, hockt man gerne ein bisschen. Si uno está sentado todo el día, es bueno descansar un poco. Y que hay que mirarlo desde la dimensión de lo anti, que suena así, die Nacht ist für Schlafen und der Tag ist für Ruhe. La noche es para dormir y el día para descansar. O sea, lo que se observa acá, que hay un montón de dichos que fomentan el trabajo, hay otros que critican al haragán, pero después hay algunos que invitan al descanso y que contradicen los dos anteriores, por así decirlo. Y vamos a algunas actitudes. La aceptación de que hay cosas que no pueden modificarse aparece en la siguiente frase. Wenn man jede los wie ist, bleibt man auch wie man ist. Si se deja a cada cual así como es, uno también sigue siendo como es. Y se recomienda un distanciamiento de cuestiones dañinas. Mit dem Dreck, wo man umgeht, beschmiert man sich. Uno se embarra con la basura que uno manipula. Y todo exceso es malo, este es un dicho conocido en Alemania. Das Krieglein geht so lang zum Brunnen, bis das Hängliche abbricht. El pequeño cántaro va al pozo hasta que se le quiebra el asa. Y de manera muy gráfica se desenmascaran los fanfarrones. Will mit die hohe Hundeseiche und kriegt Span nicht in die Hehe. Quiere mear con los perros grandes y no puede levantar la pata. O que es hermosísimo en la expresión, Bild sich mehr ei wie eine Sau mit Antitz. Es más engreído que una chancha con una sola teta. Y una expresividad realmente insuperable está en el siguiente. Der gilt net mal a verfaulte Zwiebel. Ese tipo ni siquiera vale tanto como una cebolla podrida. Y el colmo de lo inútil es ivrig wie stinkiges Fett. Está sobrando como grasa hedionda. Y vamos a algo que tiene siempre actualidad, que es el poder de la lengua. Teniendo en cuenta el carácter oral de esta cultura, no extraña la profundidad de dicho relacionado con la dinámica de la palabra. La palabra puede herir profundamente. Aus anderer Leidheit ist gut Riemen schneide. Es fácil cortar tiras de la piel de otras personas. Die Kuh, wo der dreckigste Schwanz hat, schlägt am weitesten um sich. La vaca con la cola más sucia es la que da los mayores coletazos. Y voy a tomar uno más de esto y después vamos a correr un poco por cuestiones de tiempo. Cuando la burla ya no da para más, le ponían un freno con la frasecita Nenn dein Spott und schmier dir dein Stiefel. Toma tu burla y lústrate tus botas. Vamos a ver uno más del el siguiente, Der wo viel verzählt, verzählt nicht lauter Wahrheit. Quien habla mucho no habla pura verdad. Bien, yo pasaría ahora a aquel dicho sobre el pastor, con el cual cerramos esta parte del poder de la lengua y pasamos después al último párrafo. Der Pastor hat ein gutes Leben. Im Kopf hat er's, mit dem Maul schwätzt er's und schaffen braucht er nichts. El pastor lleva una vida buena o una buena vida. Lo tiene todo en la cabeza, lo dice con la boca y en realidad no necesita trabajar nada. La traducción de esto es complicado porque en alemán son unidades lingüísticas muy breves que en castellano no suenan cuando son tan breves, pero más o menos creo que se entiende. Vamos a la percepción de la realidad. Acá voy a saltear también algunos.
Jeder Tag hat sein eigen Plag. Cada día tiene su propia plaga. Vamos al siguiente. No, gracias, estoy en una charla Zoom. Cuando hay una inversión inútil en algo que no vale la pena, se podía decir, das ist grad wie man die Sau ein Halsband anzieht. Eso es exactamente como si se le pone un collar limpio, blanco, dice en otra versión, a un chancho o a una chancha. Y el siguiente es un poquitito más directo, pero estamos en el mundo campesino. Das ist grad so, als wenn man den Hund ins Loch guckt. Eso es lo mismo que mirarle al perro dentro del agujero, o sea, totalmente inútil. Bien, las culturas rurales suelen ser conservadoras, ¿no? Sabemos eso. Esto se refleja en una serie de dichos, por ejemplo, wieder was Neues und nichts Gutes. Ya otra vez algo nuevo y nada bueno. Uno parece poder situarse en un mundo donde la electrónica avasalla a la gente hoy y miren, esto era el saber acumulado. Vamos a ver el siguiente. Esto es algo internacional, existe en casi todos los idiomas. Der Fuchs verliert die Haare, aber nicht die Nubbe. El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Nubbe es una forma dialectal de la palabra nuppen, con P, con doble P, que significa precisamente mañas. Y después hay una serie de variantes de un mismo dicho que ridiculizan el sí, el pero, el en caso de. Uno de ellos, wann der Wann und der Het nicht wär, so wäre die Kuh als Butter. Si no existiera el sí o en el caso de, la bosta de vaca sería manteca. También hay expresión de las frustraciones, por ejemplo, allzu viel ist ungesund, demasiado no es saludable, y que es muy fuerte, der letzte Mann kriegt alles in die Pan. Al último se le mete todo en la sartén. En alemán existe den letzten beißen die Hunde, que sería una especie de equivalencia. Y am Ende knallt die Knut, al final suena el látigo. Y vamos a las conclusiones. Lo que sigue es un panorama general de mi conclusión, no solo esto es lo que he presentado muy resumidamente. En primer lugar, los dichos corresponden al patrimonio folclórico transmitido oralmente sin referencia a autor, siendo con total seguridad desconocido. En la mayoría se trata de refranes breves empleados con cierta frecuencia. Segundo, muchas sentencias tienen una construcción con rima o una cadencia rítmica. Tercero, el mundo campesino suministra las imágenes para buena parte de los dichos y los animales domésticos, vaca, perro, buey, gato, cerdo, caballo, oveja, la agricultura en general, arar, sembrar, cosechar, trigo y las tareas domésticas. En la amplia mayoría estos dichos reflejan la vida del campo en las aldeas y prácticamente no se registran rastros de vida urbana. 4. En varios casos se constatan modificaciones sumamente importantes de dichos alemanes mediante adiciones, omisiones, sustituciones o mezclas. Y varios casos se refieren a adaptaciones al ámbito rural. 5. Los dichos expresan su mensaje de manera asombrosamente palpable y expresiva. Frecuentemente encierran un significado metafórico que transfiere la situación a otra situación, dándole un sentido más amplio que el literal. En varios dichos se manifiesta la intención de sobreponerse a las convenciones y de librarse de las reglas tradicionales. Ciertas sentencias tienen un carácter irónico, con alusiones veladas, juego de palabras y construcciones de doble sentido. 6. No se registran dichos expresamente zafados y obscenos, como los hay en muchas culturas. Esta característica más decente, pero lo pongo con comillas, por así decirlo, sin duda proviene de la fuerte influencia de la enseñanza cristiana sobre la moral de los alemanes del Volga.
tampoco se registran dichos que se burlen de personas con discapacidad. Hay algunos pocos chistes que lo hacen, pero entre los dichos no los he encontrado. 7. Los dichos sirven para la transmisión, el intercambio de saberes pragmáticos. Las frases se dirigen a los padres del propio mundo cultural y vivencial, suponiéndose que el interlocutor conoce las acciones y los sujetos referidos. Y hay una insistencia en los saberes de los abuelos. 8. Se constata una visión realista del mundo con un toque negativo, con cierta dosis de desconfianza propia del mundo campesino y aldeano y de las personas de más edad. Si bien esta cultura ha sido considerada patriarcal por muchos, con una afirmación del mandato del hombre mayor y la exigencia de sumisión de la mujer y de los menores, hay muy pocas frases claramente machistas, como las llamaríamos hoy, o de tono despectivo hacia las mujeres. Las que hay son contrarrestadas por otras que ridiculizan a los masculinos. La enfermedad y la muerte son tratadas con suma cautela, lo cual muestra un respeto por las situaciones límites. 9. Hay muy pocos refranes sobre temas religiosos. Esto se debe al gran respeto frente a estos temas y a la división entre lo sagrado y lo profano, como también al empleo de versículos bíblicos para referirse a cuestiones religiosas. 10. Hay un énfasis importante en la cohesión familiar, la confianza en Dios, la paciencia, el trabajo, la laboriosidad, la perseverancia. Estas características se fortalecieron en la lucha por sobreponerse a las condiciones rurales, climáticas, socioeconómicas y políticas adversas, y de allí que el refranero popular constituya una caja de resonancia del temple y del mundo ideológico de los alemanes del Volga. Lejos de la idealización de cualquier perfección moral, laboral, familiar o religiosa, como suele aparecer en cualquier colectividad del mundo, sin excepción, los dichos dan cuenta de un realismo con respecto a las imperfecciones humanas y denuncian una serie de modalidades concretas como el aprovechamiento, la inconstancia, las malas lenguas, el capricho y la haraganería sobre todo. Concluyo con el deseo muy sincero que la generación joven de todas las etnias y todas las culturas colabore con el rescate y la incorporación de la memoria de los mayores, pues los saberes centenarios son imprescindibles para la construcción de la vida, no solo para comprender quiénes hemos sido y quiénes somos. Tirarlos por la borda sin tener con qué reemplazarlos es un disparate absurdo. Esto ya lo sabían los ancianos al decir: Schlag der alte Hund nicht tot, ehe der Junge nicht gauzen kann. Schlag den alten Hund nicht tot, bevor der Junge nicht bellen kann. No mates al perro viejo antes de que el joven no sepa ladrar. Muchas gracias. Hermoso, realmente, muy instructivo. Quiero preguntar una cosa. Puede ser más o menos la proporción que dicho alemán. Perdón, hay mucho sonido. Sí, cierren los micrófonos. Sí, sí, no, bueno, te felicito, la verdad que es un trabajo importantísimo. No sé si ya existe en Rusia otro trabajo o en Alemania un trabajo similar de los Volga-Deutsche que no llegaron hasta nuestros pagos. Una pregunta mía... Puedo responderte que tengo prácticamente todas las colecciones que se han hecho en Rusia, que no son muchas, pero son muy interesantes, para ver los cambios que hay. Y tengo también los principales libros desde la Edad Media hasta el siglo XX, es digital, por supuesto, con el refranero y los dichos y los giros idiomáticos, Redewendungen,
en tierras alemanas, porque lo llevaron de ahí en buena parte. Eso lo tengo todo, pero ahora todavía me falta la investigación de determinar exactamente qué cambios se han hecho y debido a qué. O sea, ubicar el repertorio del Volga en la espacialidad y la temporalidad del Volga y después acá de la Argentina. Ahí suceden cosas muy buenas. Sí, no, lo que yo estuve mirando un poco cuáles conocía de los dichos que citaste, que deben haber sido algo como 40, 45 los que citaste. Sí. Yo lo que reconocí son solamente 9. Es decir, mucho menos de los que pensaba. No soy paremióloga, pero conozco, sí, muchísimos dichos. Uno los conoce siendo hablante, ¿no? Es una de las dos cosas que te quería preguntar. ¿Cuál es la ratio de la herencia? Y lo otro es, claro, no citaste ninguno que sea específico de acá de la Argentina. A ver si hay alguna. Sí, hay, pero pertenecen a otro ámbito y no al de familia, trabajo, estos ámbitos que... hay uno muy interesante que se usaba en los primeros tiempos cuando sacaban créditos para poder comprar más campo, allá por los años 1920, los que estaban medianamente bien, porque los pobres arrendatarios no podían ni siquiera pensar en sacar un crédito, porque no tenían nada. Pero los que tenían un buen pasar, sacaban créditos del banco para ampliar su capital. Y ahí surge el dicho, Rechter Mann muss Schulden haben. Un hombre verdadero bueno tiene que tener deudas. Lo interesante es que ese dicho, en los años 70, eso yo pude comprobar hablando con la gente, se empezó a usar de burla cuando los pobres agricultores que habían sacado dinero del banco para comprar un tractor o una máquina, por la famosa indexación, tuvieron que vender el campo para poder pagar, y entonces ya ningún Rechter Mann muss Schulden haben. Más vale que no. O sea, el mismo dicho que surge como una reflexión sobre una experiencia de enriquecerse, después es usado como burla. Y tengo varios más de eso, pero como un ejemplo es espléndido este. Sí, pero vos decís que hay muchos, es decir, que son muchos más los que se basan directamente en dichos alemanes de los que yo pude ubicar en esta muestra. Sí, sí, son más, porque ellos se fueron de las tierras alemanas, yo siempre insisto que hay que decir tierras alemanas y no Alemania, porque esa no existía, a partir de 1764, y la migración grande al Volga fue en el 1764, 5 y 6. Entonces hay que tomar los dichos que existían en esa época. Algunos de estos dichos, y no son pocos, se pueden encontrar en las colecciones de la época de la Reforma, de la cual tengo dos. La de Lutero, que era un amante de los Sprichwörter. Hay más de 3.000 giros idiomáticos que él usa en sus obras, y él hizo una colección de Sprichwörter, un manuscrito que se vendió a Inglaterra, después ahí lo publicaron, lo tengo, donde hay más o menos 300 dichos, y también un colaborador de la Reforma que se llamaba Agrícola, que editó dichos en alemán, y muchísimos de estos dichos están ahí. Por ejemplo, allzu viel ist ungesund. Está literalmente así. Sí, o sea, si vos identificaste 9, una cuarta parte aproximadamente, debe ser porque no te criaste en una aldea rural con padres del campo que transmitían eso. No, por supuesto. Claro, eso tiene muchísimo que ver. Y además porque no tenés 200 años o 250 cuando estaban en boga aquellos dichos en tierras alemanas. Hay una edición que es de mediados del siglo XIX que tiene 250.000 dichos.
dicho y giros y variantes, etc. Wander. Son varios tomos, se lo consigue en CD, y si tienes interés yo te puedo mandar el enlace porque están todos en internet también. Wander. Sí. Gracias. A ver si tenemos más preguntas o observaciones. Helga. Hay que abrir el... Yo quiero preguntar, porque es mucho lo que se ha juntado, si la gente joven hoy en día todavía sí, no sé cómo decirlo, si lo siguen usando o se interesan por eso. Las dos cosas hay que responder con una especie de no. Algunos se empiezan a interesar cuando uno toca este tema y se empiezan a acordar de lo que decían los padres y los abuelos. Claro. Yo en diciembre escribí a 80 personas y he recibido una buena cantidad de dichos. La mayor parte yo ya tenía en mi colección, pero había algunos nuevos. Y muchos no sabían cómo era el dicho en alemán y me lo transmitían en su traducción al castellano, porque la abuela dijo tal y tal cosa. O sea, no lo usan más porque no se domina el dialecto como para poder usar dichos, pero en la memoria pasiva todavía hay una cantidad de dichos y hay que empezar a sacarlo eso. Claro. Es interesante que personas de 20, 25 años, 30 años, me transmitieron dichos que ellos conocían de sus abuelos, de los abuelos, exactamente. Acá hay una pregunta de Federico Arismendi, ¿querés hablar? Sí, hola, buenas noches, buenas tardes, no sé. Bueno, primero que nada agradecer a René Krüger. Hoy estuve hablando con él a través de WhatsApp. Y comentar, primero que nada agradecer por la presentación y comentar que hubo un dicho que me sonó mucho, que según mis abuelos lo decía mucho mi bisabuela, Lidia Paisel. Ella es de Argentina, yo soy de Uruguay, estoy en Paysandú en este momento, que ella decía siempre, viele Hände machen schnell ein Ende, o no sé bien cómo sería. Sí, yo lo mencioné. Exacto. Y eso me pero hizo con una palabra en dialecto, te agrego la Mache Krell an End. Krell significa no lo que es en Hochdeutsch Krell, sino schnell. Ach so, ajá. Viele Hände machen Krell an End. Mache Krell End. Ahí está. Bueno, yo lo conocía, viele Hände mache schnell ein Ende. Claro, es la versión más Hochdeutsch. Ahí está. Y mi tía bisabuela decía mucho Himmelswille noch mal. Aber Zwille, ich weiß nicht, was ist. Sí, Wille es la voluntad, pero por la voluntad del cielo. Es decir, como, pero por voluntad de Dios. Pero no es un dicho, sino lo que se llama eine Redewendung. Exactamente, una expresión. Eine Redewendung. Exacto. Sí, no lo interpreté como un dicho, sino que quería compartir lo que eso también me lo curioso es que en el Volga le agregaban cosas a ciertas Redewendungen, ciertos giros idiométicos de Alemania. Por ejemplo, en Alemania es conocido la Redewendung Ach du heiliger Strohsack. Strohsack es el colchón con un forro de tela y relleno de paja, porque no había colchón, entonces la gente más humilde tenía Strohsäcke. Entonces, ¿qué hicieron en el Volga? Le agregaron cosas, por ejemplo, Ach du lieber Strohsack, no heiliger, sino du lieber Strohsack und kein Betttuch. O sea, tenemos un Strohsack, pero no tenemos la sábana. O el otro, que es más grotesco y lindo, Ach du lieber Strohsack, wärst du mein Geldsack. Geldsack es el bolso donde se lleva la moneda, literalmente, o el dinero, o sea, la billetera. Claro. O colchón, si fuera mi billetera, claro, gigantesco, lleno, etc. Sí. Pero estos son agregados que han convertido a una Redewendung en un dicho. Bien, perfecto, gracias. No, gracias por tu aporte, me alegra que hayas estado.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? A ver. Sí, Helga. Yo quisiera saber, René, estoy justo leyendo de vuelta El Quijote, que está tan lleno de refranes, ¿no? Tan lleno de refranes, de dichos y de todo tipo de materiales populares. ¿Existe algún libro de los Volga-Deutsche que tengan, o existe en realidad algún libro en idioma Volga-Deutsch que quizás pueda también... Ajá. Te tengo que preguntar dónde. ¿En Rusia? ¿En Alemania? ¿Dónde sea? Acá te lo muestro. ¿Qué es eso? No puedo verlo bien. ¿Hier? Ajá. No. Wir haben doch so gelacht. Eso es Volga-Deutsche Witze in Argentinien verzählt. Eso lo edité con mi esposa. Hemos juntado durante años chistes alemanes del Volga. Y es el primer libro escrito en dialecto aquí y publicado acá en Argentina. Fantástico. Lamentablemente, mucha gente tenía la idea, sobre todo cuando se empezaron a distanciar entre el mundo criollo y el mundo de habla alemana, de que el dialecto no es un idioma, es un alemán trucho. Esa frase la he escuchado hace 30 años muchas veces. Tenían vergüenza de hablarlo porque les decían ruso de miércoles no, sino la otra palabra con M. Y entonces muchos creían que el dialecto no se puede escribir. Hasta hoy todavía recibo preguntas de personas que dicen, ¿pero se puede escribir el dialecto? Claro que se puede. En mi Museo de la Biblia tengo 4 o 5 Biblias en dialectos alemanes. Por ejemplo, en Plattdeutsch, en Schwäbisch y en el alemán suizo de Berna. Perfectamente escrito, se entiende absolutamente todo, porque hay reglas para escribir dialecto. Pero muchos no se han animado a poner algo por escrito, y los que lo hicieron se adaptaron en muchos casos a una especie de grafía castellana y escribían por fonética, y eso casi no se puede leer. Hay mucho trabajo para hacer en ese campo. Helga, vos tenías una pregunta. Sí, más o menos la misma. Sí, hay posibilidad de publicar todo lo que están juntando. Claro. Si yo llego a terminar la investigación en la que estoy trabajando, la quiero publicar. Porque es un acervo, es un patrimonio cultural que de aquí a 1 o 2 generaciones no se va a conocer más en ninguna parte. No. Y es una pérdida no rescatar y publicar esto. Claro, la idea es esa, publicar toda la colección. Ya. Bueno, felicitaciones y ojalá que salga. Yo tengo una pregunta. Disculpe, yo llegué tarde, lamentablemente, y quizás René ya habías comentado algo al respecto, pero hay muchas lenguas o dialectos que hoy en día están recobrando un cierto nivel de reconocimiento. Sí. Vos mencionaste recién, y yo pasé muchos veranos con los alemanes del Volga en Lucas González, vos sabés eso, René, y siempre era peyorativo. Esos rusos de mierda. Culturalmente no valían nada, tenían vergüenza, se asomaban detrás de un árbol cuando nos observaban a nosotros, pero era vergonzoso. Lo mismo que en otros países, como por ejemplo en Paraguay, los quechuas están empezando a recobrar sus valores de origen, y yo no sé si para los alemanes del Volga todavía como lengua o como existe la posibilidad o sigue, digamos, avanzando o se convierte como el latín, que no hay país donde se habla, digamos. Hasta cierto punto, porque en primer lugar en Alemania, ahí digo sí, Alemania actual, en el Palatinado, que es Pfalz, en Renania, Rheinland, y en Hesse, Hessen, los dialectos que se hablan ahí han dado formación al dialecto alemán del Volga que se habla hoy en Argentina, que como expliqué en la anterior conferencia, tiene varias capas superpuestas.
Es interesante que personas que hablan allá en estas zonas con gente en su respectivo dialecto, en término medio tienen un 80% de comprensibilidad mutua, lo cual es mucho después de 250 años, 255 años con otras influencias. Entonces, el dialecto hay que hablarlo, si no se pierde, y el alemán estándar, hay que estudiarlo. Hay algunos intentos de reflotar el alemán, pero no hay una escolarización en alemán, lo cual significa que estos intentos los van a aprovechar algunas personas que tienen un interés especial, pero ¿por qué no pensar, por ejemplo, algo que está haciendo Brasil, de tomar el dialecto y el alemán estándar como segundo idioma en las escuelas donde una gran parte de los alumnos es de esa procedencia? Esto puede funcionar, porque en Brasil hay municipios donde el pomerano o el hunsrückiano, que son dialectos del alemán, son lenguas oficiales de ese pueblo o de esa región, y en las escuelas se estudia. Acá hasta ahora no han avanzado con propuestas de ese tipo, pero de que valga la pena, claro que vale la pena, porque cada idioma, sea dialecto, sea estándar, que se pierde es la muerte de una parte importante de esa cultura. Gracias. Marcelo Schwendt tenía una pregunta. Marcelo, no sé. Sí, hola René. Hola. Quería consultarle a ver de cuánto de esta búsqueda de refranes o de dichos están llevados acá en la zona donde vivo yo, acá en Coronel Suárez. Si hay algún contacto como para buscar información sobre eso acá. Aparte de lo de Julio César y de Héctor. Algunas personas de allá me han mandado cosas y también estoy en contacto con el matrimonio Jungblut y Prost, que editaron un primer diccionario del dialecto, que me han pasado varios y ellos vienen de esa zona del sur, etc. Los dichos en su gran parte coinciden, aunque como allá en el sur hay más aldeas católicas, hay sí algunas diferencias porque venían de tradiciones católicas dentro de las tierras alemanas con ciertos dichos y otros venían de regiones más evangélicas y formaron aldeas evangélicas en el Volga y acá también. Entonces algunos dichos ya por el mismo vocabulario son un poco diferentes, que bueno, hay que rescatar todo. Pero estoy en contacto con varias personas del sur y lo que ellos han anotado es muy valioso, porque refleja lo que hace 20, 30 años todavía existía y que se podía rescatar. Por supuesto, eso también merma, porque las personas que manejan el alemán estándar y que pueden escribir también el dialecto ya no son tantas. Helga, ¿vos tenías una pregunta? Sí, yo quería preguntar que Mariane. sí, yo quería el Plattdeutsch no tiene ninguna influencia sobre no. Ahí hay un problema terminológico. El Plattdeutsch, las distintas formas del Plattdeutsch, por empezar voy a decir esto. El Plattdeutsch, que muchos creían que era un dialecto, tiene estatus de idioma. Y es un idioma al lado del alemán y no hay que tomarlo como un dialecto más del alemán. El proceso de la formación del Neuhochdeutsch, del alemán moderno actual, digamos, es un proceso muy complejo porque ahí confluyeron dialectos. El rol de la Biblia de Lutero fue muy importante en esto y el Plattdeutsch tenía ya una identidad propia. Los alemanes del Volga no provienen de las zonas donde se habla en Alemania Plattdeutsch. Los menonitas sí. Los menonitas, a ver, ahí hay ruidos. Sí, no sé si me escuchan. Sí.
Ahí está. Creo que se fue. Los menonitas sí han llevado el Plattdeutsch a Rusia y a las zonas donde ellos poblaron, y después los trajeron al Paraguay y a otros países donde migraron, escapándose del comunismo de la Unión Soviética en su mayor parte. Pero ese es otro idioma. Ahora, el problema terminológico es que en dialecto, el dialecto alemán del Volga se dice der schwätzt platt, y con eso quieren decir él habla dialecto. No es que esté hablando el Plattdeutsch o Plattdeutsch o Plattdeutsch, sino que para decir esta persona habla dialecto se dice der schwätzt platt. Y entonces muchos creen que el dialecto es Plattdeutsch o que el Plattdeutsch es dialecto. No es así. La palabra platt en dialecto significa dialecto. Y ahí se arma la confusión y muchas veces me preguntan, pero no es Plattdeutsch. No, no es Plattdeutsch. Los dialectos alemanes del Volga, que eran, según los orígenes y todos los estudios hechos de estas, mayormente, con muy pocos porcentajes de otros lados, del Palatinado, de Hesse y de Renania, son todos dialectos de lo que se llama Hochdeutsch, el alto alemán. Pues en Alemania hay una zona donde se habla más Plattdeutsch, que es para el norte, y los otros dialectos son Hochdeutsche dialecte. Y los de los alemanes del Volga son en su amplia mayoría Hochdeutsche dialecte. Gracias, René. Hay Germán Ler que tenía una pregunta y después Helga. Sí, buenas noches, buenas tardes. Un gusto, René, lo que comentaste, realmente muy emotivo y muy laborioso. Felicito por la profundidad del estudio. Respecto al comentario de la enseñanza del idioma, tengo entendido que en la provincia de Entre Ríos el idioma alemán fue declarado como un idioma oficial en la enseñanza en las escuelas, en el secundario, ante todo. El problema es que no hay docentes. Eso así tengo entendido lo que pasa en Urdinarain y en la zona de Paraná. Sí. Hay una ley provincial que al idioma le dio el estatus oficial junto al inglés como un idioma de ser enseñado oficialmente como lengua extranjera. Sí, sí, pero ahí nos encontramos precisamente con que no alcanza con una ley, sino que hay que implementarla también. Algo muy similar pasa con las escuelas bilingües indígenas. Por constitución y toda la reglamentación de la Argentina, las comunidades indígenas, los pueblos originarios, tienen derecho a una educación en su idioma, bilingüe, castellano y el respectivo idioma indígena. ¿Y cuál es el problema? De que no hay suficientes docentes. Y no hay tampoco tantos esfuerzos de formarlos. Sí, sí. El tema de docentes es un problema, bueno, hablando del alemán del Hochdeutsch. Sí. Ni pienso lo que puede ser hablando del, digamos, el dialecto volga, ¿no? Pero la base creo que sería importante impulsar, aunque sea el estudio del Hochdeutsch, que con eso se acerca mucho. Sí. Ahí puedo mencionar dos experiencias. Una de Arndt Schmidt, que en las 3 colonias de Coronel Suárez trabajó unos años y empezó a dictar clases. Yo tengo incluso la fotocopia de los trabajos que él hacía con los chicos en la escuela, de enseñar el dialecto. Pero Arndt después se volvió y entonces surgió el proyecto de pedirle a la embajada alemana becas para que docentes jóvenes de esas aldeas puedan ir un año, por ejemplo, a Alemania y perfeccionarse en alemán y después continuar esta tarea. Eso me lo contó la encargada de cultura de la embajada, o sea, no es un cuento de por ahí. Y ellos prepararon todo. Y en el momento en que estas 2 primeras docentes tenían que presentarse en la embajada para después ir a Alemania, no fueron, y no fue nadie. Y entonces todo ese proyecto
quedó en la nada. Realmente una lástima, porque Alemania estaba dispuesta a financiar, empezando con una buena formación. Ahí hay un trabajo muy grande para las asociaciones, para los clubes, para la gente interesada en cultura en general. Sí. Bueno, gracias. No sé, hay una pregunta de Fernando Cordín. No sé si que tenías algo más, Germán, perdóname. No puedo agregar nada. O sea, sé lo complicado que es la formación de docentes y de obtenerlos, y estamos buscando de incentivarlo, ¿no? Vía la comunidad de trabajo de las escuelas alemanas, y también en colaboración justamente con la agregada cultural de la embajada. Pero ojalá tengamos un poco... Perdón, hay mucho ruido de fondo. Sí. Ojalá lográramos algo, y también creo que es importante que se genere, digamos, una iniciativa local, o sea, no implantarlo, sino que buscar, así como comentaste recién en Coronel Suárez, que lástima que después se echaron atrás ellos mismos. Sí. Acá los buenos deseos no alcanzan. Hay que estudiar una situación, elaborar proyectos, y yo estoy segurísimo que hay instituciones en Alemania que van a poner dinero para esto porque tienen interés en estas investigaciones y en fomentar que esto se estudie a nivel local. Perfecto. Quería agregar algo justo con respecto a lo que están hablando, que hace un par de años empezó a dar alemán, pero el alemán no el del Volga, sino el alemán de Alemania, tipo. El Hochdeutsch. Que es algo que simplemente... Alemán estándar. Alemán estándar. ¿Cómo es? Y sí, yo sabía lo del proyecto de Arne Schmidt, que lamentablemente quedó en la nada. Quería agregar eso, que se intentó ahora por parte del municipio, pero algo muy así, muy tranquilo, y que tampoco era en las escuelas, tipo el municipio tenía una profesora que enseñaba alemán. Sí. Fernando, a ver. Yo quería hacer un comentario. Buenas noches, René, buenas noches a todos, excelente trabajo. Yo quería comentar algo respecto a lo que decía Germán Learte. Yo fui y sigo siendo, hace 35 años, profesor de alemán en el litoral del río Uruguay, o sea, Concepción del Uruguay. Años fui en Colón, Entre Ríos, 20 años en Concordia, en la aldea Santa Anita, y siempre me llamaban de otros lugares, Basavilbaso, cerca de Concordia, de La Criolla, para que diera clase de alemán, porque es cierto, no había profesores. Sí. El trabajo fue muy arduo porque vivía sentado en el auto viajando, dando clases. Yo me retiré parcialmente hace 3 años que me jubilé, después de 32 años de docente de alemán. Continúo muy firme todavía en forma ahora virtual, obviamente. Yo soy del Uruguay, estoy en el Uruguay, aunque viví todos estos años en Concepción del Uruguay. Y en este momento estoy en la República Oriental del Uruguay dando clases desde acá a las donde yo durante 30 años di clase en la UTN de Concordia y de Concepción del Uruguay. Es decir, el interés por la lengua alemana es muy importante porque en este momento debo andar más de 100 alumnos en forma virtual. ¿Qué pasa? Cuando yo me retiro de las escuelas técnicas donde estuve en la GENET esos 33 años, yo me retiro en septiembre y se siguieron las clases con un alumno mío hasta fin de año. Cuando terminaron las clases sacaron el alemán de las escuelas técnicas. Es decir, yo quería que este alumno siguiera, que es una persona que habla muy bien alemán, que estudió conmigo, tuvo oportunidad de ir a Alemania, y se cancelaron en Entre Ríos todas las horas que había en las escuelas técnicas. En Concordia, el alemán es obligatorio en una sola escuela de semi-privada, que es la escuela Borges.
Y ahí se daba en sexto año, se sigue dando, hay una chica que está dando alemán, que fue alumna mía también en Concordia, y sigue con unas pocas horas, pero son 2 horas semanales que no alcanza, ¿no? Y eso es lo único que queda, excepto las clases virtuales en este momento que estoy haciendo yo en Concepción y en Concordia. Pero es cierto, no hay docentes. Y las horas que disponíamos en las escuelas técnicas que intentamos recuperarlas, tanto sea en Concordia como en Concepción del Uruguay, se cerraron. Entonces, es una pena. Es una pena. Eso que comentar desde el tema de alemán. Sí, yo insisto que los buenos deseos tienen que existir pero no alcanzan. Y les voy a completar esto con un dicho que puede parecer un poquito grotesco, pero es la vida. En alemán, en dialecto, des Wünsche und des Fiste geht in die gleiche Kiste. Se lo paso al Hochdeutsch primero. Das Wünschen und das Furzen geht in die gleiche Kiste. El desear y el peer van al mismo cajón. Se entiende, ¿no? Es expresión de la frustración de que si las cosas quedan solamente con el deseo, realmente no alcanza. Es como, bueno, hacer eso. Había una pregunta que leí recién, que pregunta sobre la relación entre los dichos del Volga y los del Mar Negro. Sí, claro. En la medida en que los alemanes del Mar Negro también salieron de tierras alemanas, llevaron un acervo de dichos muy similar a los del Volga, y yo tengo una colección que lamentablemente la autora, por respeto a sus lectores, la pasó al Hochdeutsch, al alemán estándar, y ella lo dice así, que para que todos lo puedan leer, lo puso en alemán estándar. Es una colección de por lo menos 120, 130 dichos, muy bien escritos en Hochdeutsch, que son todos dichos recolectados en la región del Mar Negro. Y una gran parte de estos coincide con los del Volga. Pero lamentablemente no están en dialecto. O sea, conexión hay. Muchísimas gracias por la respuesta, la verdad fue un gusto escucharlo. Y nosotros vamos bastante seguido a Entre Ríos porque, bueno, mi pareja es de allá. Tengo entendido que usted está en Gualeguaychú, ¿puede ser? Estoy en Gualeguaychú, sí. Y si pudiera haber alguna oportunidad para ver ese libro de esos refranes, sería un placer. Bienvenido. Venga, bueno. Pídale al Centro Guía mi mail y mi WhatsApp, que se los den sin ningún problema, me puede escribir y nos ponemos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Quería saludar también hoy, saludé, bueno, personas de toda la Argentina, del Uruguay, de Paraguay, y ahora tenemos también a Rolando Verdecia de Cuba. Lo pueden ver en el chat. Primera vez que tenemos un participante de Cuba, así que bienvenido. ¿Hay alemanes del Volga también en Cuba? ¿O? No, pero hay gente que le gusta la investigación. Está bien. Bueno, no sé, Regula, ¿querés hacer unas palabras finales? Sí. Ya son las 7:20. Una cosita y después sí, con gusto. René, ¿hay todavía en algún lugar pueblos que hablen el alemán del Volga o ya en todos lados está? Sí. No, hay. Pero dentro del pueblo hay que ver qué capa o franja etaria. La gente joven, digamos hasta los 30 años, en varios lugares todavía tiene una comprensión y una memoria pasivas del dialecto, pero sus padres y los abuelos hablan. En Aldea San Juan, en Santa Celia, en San Antonio, en Santa Anita, en las aldeas del Paraná, Valle María, aldea protestante, Spatzenkotter, Valle María, ¿cómo se llama? Aldea brasilera. Ahí hay mucha gente que habla
bien todavía el dialecto, pero gente de la generación intermedia para arriba. Claro, y no hay forma de activar eso. Ahí como digo, ahí se necesita un proyecto de formación que combine clases de alemán estándar con revitalización del dialecto. Lo que en la Argentina se ha observado a partir del año 1978 es un redescubrimiento de la historia de los alemanes del Volga. Y luego, con el centenario vino esto. Y luego, a partir del año 2000, las investigaciones que se han hecho sobre esta temática hablan de un revival, de un reavivamiento. Pero tiene dos cuestiones que quiero señalar. Por una parte, no es un revival de la lengua, sino de otros elementos folclóricos, del conocimiento de la historia, de la preocupación por los antepasados. También han surgido museos hermosísimos, son pequeños, son todas iniciativas muy chicas, en algunos casos municipales, en otras privadas, que hacen ese trabajo de reavivamiento del conocimiento de la historia y de la cultura. Pero en materia de revitalizar el idioma, todavía no. Por otra parte, y sé que este es un tema difícil y espero que nadie se me ofenda, en muchas partes del mundo el redescubrimiento de los orígenes alemanes se asocia con ciertas imágenes folclóricas. Entonces tenemos en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Estados Unidos, grupos, por ejemplo, de danza, que, lo digo con toda la crudeza, se disfrazan de bávaros. Usan el pantaloncito de cuero, die Zeppelhose, las damas se ponen el Dirndlkleid, y los alemanes del Volga no vienen de Baviera, vienen del Palatinado, de Hesse, de Renania, alguno que otro de Baviera, pero como internacionalmente, fuera de Alemania, lo alemán se suele asociar con ese cliché de Baviera, ustedes entran a internet y pongan grupos de baile folclórico y la mayoría, no todos, la mayoría le va a aparecer con vestimentas de Baviera. Eso en cierta manera descompagina parte de la identidad. Nosotros sabemos que todas las identidades son construidas, pero en algunos casos esa construcción es muy artificial. Y les menciono el caso más fuerte, y voy a tomar de otro país para ser un poco más neutral acá adentro, el caso de Blumenau. Blumenau en Brasil es un poblado formado a partir de más o menos mediados del siglo XIX, hace 170 años, por pomeranos, fundamentalmente pomeranos y algunos otros más. En la época nacionalista del Brasil, en la época que en Alemania correspondía al Tercer Reich y a la posguerra, lo alemán era duramente reprimido en Brasil. Pero hace unos años, allá por los años 80-90, Brasil y los municipios querían hacer plata con la herencia alemana, atrayendo turistas, porque las industrias locales en varios lugares decrecieron. Entonces redescubrieron las raíces alemanas y ¿qué consiste lo alemán? Bueno, en la fiesta de la cerveza y estos Trachten, estas ropas tan llamativas. Hay varios estudios sobre esto, de cómo fueron forzados a los pomeranos de Blumenau de ser ahora la etiqueta de lo alemán en Brasil. Hacen la fiesta de la cerveza, que es la más grande en todo Cono Sur, llega todavía hasta ahí, y podemos decir en toda América Latina. La gente va y paga por ver lo alemán, pero no es lo auténtico de ese grupo inmigratorio. Y eso es una experiencia que se repite en otras partes también. Entonces hay que tener cuidado con el tema de la revitalización de un revival, a ver qué es lo que se quiere rescatar y presentar y construir.
Bien, esto es para un análisis mucho más profundo, pero lo trato de resumir en pocas palabras. Y cada vez que veo un grupo de baile alemán del Volga y que tiene vestimentas de los alemanes del Volga, realmente me alegro, porque eso sí es rescate de la historia. Ahí vi que también está Adriana Rizuk, de Encarnación del Paraguay, o sea, Dija se está internacionalizando. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta todavía. Roberto, ¿ves alguna más? No, por ahora no. Perdón, ¿puedo agregar algo y usar un dicho? Lo que dice Griselda Fuchs, acá en San Juan se despertaron las tradiciones, el idioma cuesta recuperarlo. Esto, lo que dice Griselda, se puede decir con un dicho en alemán del Volga, das passt wie der Arsch auf den Brotstock. En alemán es un poco más neutral, das passt wie die Faust aufs Auge, pero en dialecto se dice das passt wie der Arsch auf den Brotstock. No sé si necesitan traducción. Calza como el trasero sobre la pelela. Son lindos los dichos. Muy lindos, sí. Buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Sí, cómo no. Adelante. ¿Qué tal? ¿A partir de qué década se empieza a perder este interés sobre la enseñanza del dialecto o del alemán en las aldeas? Porque yo recuerdo mucho mi abuelo que me contaba cuando era chico, iba a la escuela obviamente, que eran los curas que daban y eran enviados o eran alemanes que venían, que traían las colonias para enseñar tanto el alemán como el castellano, ¿no? Que era lo principal. Y no estábamos hablando de hace mucho tiempo, sino que estamos hablando de 1940, 50. Sí. Si hay algún registro de desde qué momento se saca a esa enseñanza bilingüe. Sí. Lo puedo decir incluso con precisión del día. No del centro día, sino del día de la fecha. En muchísimos lugares de Argentina había escuelas bilingües en los años 40, que al lado del programa castellano nacional daban clases en alemán, que eran leer y escribir en alemán, algo de geografía, de historia y religión, tanto católica como evangélica. En la Argentina esto empezó a molestar a algunas personas, hay mucho material sobre esto, y en un determinado momento, ustedes saben que la Argentina durante mucho tiempo no quiso entrar en conflicto con el Eje, con el Tercer Reich y el llamado Eje, pero en abril de 1945, estamos a pasos de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Argentina, por ciertas vinculaciones de Inglaterra y Estados Unidos, que son muy complejas, le declara la guerra al Eje. Y acá se forma una comisión en la Argentina que tiene que ver con la propiedad enemiga. Y en ese transcurso se confiscan, se quitan las personerías jurídicas y se confiscan materiales didácticos, se prohíbe la clase en alemán, etc. Y la generación que hasta el 45 fue a escuelas bilingües, hasta unos 20 años atrás o 30, leía y escribía y podía hablar el Hochdeutsch, con cierto acento, por supuesto, pero se lo entendía perfectamente, se podían expresar en Hochdeutsch. La siguiente generación podía escuchar un sermón, una misa, un culto, y las clases de confirmación, por ejemplo, pero ya unos 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de la década del 60, en las iglesias se tuvo que empezar con la catequesis, ya sea católica o evangélica, y las clases de confirmación en castellano, porque los jóvenes ya el Hochdeutsch, el alemán estándar, no lo podían manejar. Y no es entonces
un proceso que se cortó de un momento al otro, sino que tiene que ver con un recambio generacional. Los más viejos, dialecto y alemán estándar, los intermedios todavía dialecto y los más jóvenes ya nada. Y ese proceso es un proceso que corre con el tiempo. En el dominio de un idioma, el tiempo es el factor más fuerte. O sea, ¿cómo parar ese proceso? No hay forma. Lo que hay es la posibilidad de enseñar idioma. ¿Saben quiénes han mantenido eso? Los menonitas. Los menonitas en Paraguay tienen escuelas alemanas, tienen su funcionamiento de las clases en alemán, las iglesias trabajan en alemán estándar, y ellos hablan el Plattdeutsch y por supuesto hablan el castellano, y muchísimos de ellos también hablan guaraní. Pero es algo que tiene que ver con su tradición. Acá en Argentina, este quiebre entre la relación iglesias, escuelas y colectividades alemanas se quebró. En el caso de los alemanes del Volga, directamente se quebró. Y nunca volvieron a empezar a poner en funcionamiento escuelas donde se trabaje en alemán, salvo algunas clases, ¿no? Perdón, parece que se generó, hay varias preguntas. Si pueden ser breves, ver Griselda, no sé, ya que se quiere ir a dormir, supongo. Sí, la verdad que aquí ya es bastante tarde. Sí, René, yo te quería preguntar una cosa. Yo tenía entendido que mi madre y la familia de mi madre en realidad hablaban Schwäbisch, Altschwäbisch. No. ¿No? No. El Schwäbisch, había algunos pocos suavos que fueron al Volga en la inmigración de 1764 al 6. Ahora, si tu mamá, por las dudas, viene de Rusia del Sur, ahí hubo una migración, pero es posterior, que fue a Rusia, pero no al Volga, sino más al sur, Südrussland, Cáucasos, el Cáucaso y otra zona, y que tiene que ver con una serie de conflictos que existían incluso a nivel religioso en Suabia, en Württemberg. Y ellos fueron a Rusia por varios motivos, principalmente religiosos. Si tus antepasados vienen por el lado materno de esa migración de Württemberg, entonces claro que hablan Schwäbisch. Pero los alemanes del Volga no hablan Schwäbisch. Ok. Sí, bueno. Gracias. Bueno, Gerardo, hacer una pregunta. Trata de ser breve, René, porque ya son 7:30 pasadas. Yo no tengo apuro, ¿Qué tal, don René? ¿Cómo le va, pastor? De Alem le hablo, Misiones. Bueno, sí. Mi propuesta es justamente, creo que el espíritu de todos los que estamos presenciando su didáctica sobre el tema, es que para no perder esta tradición y todo eso, creo que uno de los puntos importantes a fortalecer es justamente lo del idioma. Si bien usted explicó bien cómo fue decayendo, habría que generar un proyecto, ya sea con alguna de las fundaciones o con nuestra iglesia del Río de la Plata, y utilizar todas las instalaciones que tenemos en todos lados, de manera que se dicte el idioma. Hay un gran mercado hoy con la gente joven que quiere aprender alemán principalmente, y el inglés. Y el secreto para que no fracase es los profesores, como usted dijo, ¿no es cierto? Había que ver, trabajar con las embajadas y volver a eso. Respecto a lo que usted explicó también de Brasil, es cierto, pero no hay que tomarlo mal lo de la cerveza. Nosotros acá en Alem somos la capital también de cerveza y nos mantenemos unidos todavía los alemanes gracias a esto. Pero también se está haciendo mucho énfasis en la cultura, como se hace en la cultura religiosa, también la cultura turística de las chacras. El gran trabajo de estos alemanes que han venido a estas tierras y el trabajo que han hecho es impresionante. Todo lo que es el sur de Brasil es admirable de ir a ver. Se han creado circuitos turísticos. Y inclusive, donde usted dijo Blumenau, enfrente está Fumerode, es netamente alemán.
Y hay chacras, lugares turísticos, y eso hay que resaltar porque eso genera la vivencia a que no perdamos esa cultura, ¿no es cierto? Eso es nomás, y tratar de que el idioma alemán, buscarle la vuelta para que se dicte en todos los lugares. Nada más. Puedo completar esto con un dicho, pero no alemán del Volga, sino de la embajada. Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Hoy es absolutamente imprescindible manejarse en inglés. Y el que también se maneja en alemán tiene un plus enorme. Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Gisela Wagnitz. Gisela, ¿tenías una pregunta? Si no tiene preguntas, yo hago un comentario. El trabajo de Gisela y todo su equipo es impresionante y realmente muy admirable. Felicitaciones por lo que estás haciendo por la cultura, el bilingüismo castellano y alemán y los contactos entre Argentina y Alemania. Destildá el micrófono, Gisela, abajo. Abajo ves que está tachado el micrófono, tenés que cliquear sobre eso. Bueno. Ahí está. Lo que quería decir, English es ein Muss und Deutsch ist ein Plus. Yo siempre lo tengo como una, dentro de los programas de radio, le digo, inglés es una necesidad y el alemán es un valor agregado. Valor agregado muy importante hoy en día, que Alemania tiene tan abiertas las puertas hacia nuestros jóvenes. Y realmente nosotros estamos al día con esto y tratamos de estar al día porque hay tantas oportunidades que Alemania brinda y también sufrimos la misma necesidad que tienen ustedes, que no tenemos profesores. Pero ¿qué hicimos? Directamente nosotros capacitamos a la gente. Nosotros capacitamos muchísima gente en misiones y hoy en día dan clases de alemán. Yo misma personalmente en mis largos años he capacitado a más de 45 personas que todas prácticamente tienen trabajo. Y hoy el Goethe Institut en la Facultad de Arte y Diseño de Oberá tiene una diplomatura superior en la enseñanza del idioma alemán. Y lo hace el Goethe Institut conjuntamente con el gobierno de Misiones. Y eso tal vez habría que hablar con Goethe a ver si no se puede hacer también en Entre Ríos algo así. Gracias. Alberto, ¿vos tenías una pregunta todavía? No. No, es la que había preguntado de qué década. Gracias. Griselda, ¿tenía una pregunta? Gerardo. Perdón, quería hacerle más que un pedido. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación, estoy estudiando la licenciatura en Historia acá en Buenos Aires. Estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la fundación de la aldea Valle María en Entre Ríos. Y mandé algunos mails para ver si puedo acceder a algún tipo de fuentes que tengan ustedes. Sí, yo trabajé con muchas fuentes documentales acá en el Archivo General de la Nación, también viajé a Entre Ríos, bueno, obviamente en el archivo de la provincia de Entre Ríos y del departamento de Diamante. Trabajé casi exclusivamente con fuentes documentales de la época. Y quería ampliar un poquito el tema de esta tesis con la que me recibí de licenciado, y por eso quería ver si podía hablar con René y también con Roberto, a ver si hay material o fuentes documentales para poder ampliar este trabajo, esta tesis que tengo yo. Vos, Alberto, contactanos al Centro Día, ahí dejé el mail a Mónica Bader, que está acá, que es la que te puede asistir, por lo menos desde el Centro Día. Sí, con mucho gusto. Yo tengo material también documental en fotocopia, precisamente de esa zona del Paraná. Así que lo pongo, por supuesto, a disposición. Y
se puede fotocopiar, se puede compartir. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De Buenos Aires a Gualeguaychú hay 240 kilómetros. Venís una mañana, te fotocopias todo lo que tengo y a la noche estás libre. Sí, vamos seguido porque mi abuelo, bueno, si bien ya no está, pero tenemos la casa, viajamos siempre a Valle María. Bueno, por el tema de pandemia no estuvimos yendo estos últimos tiempos, pero seguimos yendo periódicamente, digamos, a Valle María. Así que en cualquier momento podemos pasar por ahí y charlarlo. Bueno, no quiero robarle más tiempo al resto. Bueno, no sé, Cami Müller tenía una pregunta, no sé. ¿Qué tal? Sí. Dale. Buenas tardes, muchas gracias. Realmente la presentación de René es la primera vez que tengo la oportunidad de presenciarla. Muy interesante también comentar, ¿no? que esa pérdida del idioma que tenemos los jóvenes, por ejemplo, a mí no me enseñaron alemán en mi casa, y realmente lo siento ahora en este momento, y muchas personas, mis hermanos incluso, de nuestra generación, están interesados en aprender eso. Hubo un hermetismo desde nuestros abuelos y desde nuestros padres también, principalmente tal vez nuestros padres que aprendieron ahí el alemán y realmente no. Yo escuchaba el alemán en mi casa, pero tampoco no hubo una intención clara de mis abuelos en transmitir ese idioma. Es como que llegó un punto que ellos ya no lo transmitieron más, y está muy bueno de los dichos. Me inspira, yo estoy haciendo la genealogía de mi familia, no solo la parte genealógica, ¿no? Uno termina interesado en el idioma y en la historia y en las razones de sus traslados, y mi abuelo muchas veces cuando me cuenta cosas, mete dichos en el medio que él se mata de risa y yo no los entiendo porque no terminé de estudiar el idioma. Así que, bueno, y también comentar que estoy estudiando bastante la inmigración de los alemanes en Polonia, de los pomeranos como los suevos. Mi abuela es descendiente de los alemanes en Polonia, y ella siempre le dijo Alemania. Yo vivía en Alemania, mi casa de mis bisabuelos era en Alemania, y investigando un poquito más me doy cuenta de que era más profunda la historia, que no es muy conocida tampoco. Inclusive fue muy sorpresivo para mí leer crónicas donde los alemanes de Polonia fueron deportados hacia el Volga en 1915, en la Primera Guerra Mundial, que de eso jamás había escuchado nada hasta que leí un artículo muy particular, y hace poco me estuve comunicando con diferentes instituciones pidiendo si hay alguna referencia de este hecho desde la óptica de los volguenses. ¿Cómo, llegaron estas personas que vivieron 3 años en las aldeas del Volga, fueron expulsados de sus pueblos, y los volguenses los recibieron en sus casas y les dieron trabajo y demás? No sé si hay alguna información desde la óptica volga de ese hecho puntual de entre 1915 y 1918. No, muy poco, hay muy poco. La historia de los alemanes en Polonia es una historia en el siglo XX y los anteriores también conflictiva por los cambios políticos, las particiones de Polonia, el corrimiento de la frontera de la Unión Soviética hacia el oeste, y por consiguiente el corrimiento de la frontera polaca también hacia el oeste, el desmembramiento de Silesia, que era Alemania, y de Pomerania, que era Alemania, y el nuevo mapa que se hizo, en realidad, muchos años después de la guerra se concretó eso, y el pobre Juan Pueblo y la Juana Puebla, para decirlo así, han sufrido esta historia que han hecho los políticos y los estrategas militares, sea de un lado o del otro o de varios lados. Entonces, si la abuela dijo, o los antepasados dijeron que estaban en Alemania, pero uno mira el mapa y resulta que eso hoy es Polonia, bueno, eso tiene sus explicaciones. Y los traslados son reales. La gente tuvo que irse, algunos a la fuerza y otros escapándose, que también es una manera de irse a la fuerza de su patria. Bueno, gracias, René. La última pregunta de Wieland Wolf, le damos la palabra. Wieland Wolf es de Hohenau. Y ahí también, de Hohenau. También saludo a Rocío Jazmín, también de Paraguay, tengo entendido.
Buenas noches a todos, un saludo René, un gusto permitirme participar de esta tu exposición. Un poquito... Agüillé, caray. Agüillé. Sí, acá hablamos de todo un poco. Menciono que cada día hablo alemán en el trabajo porque tenemos como un fenómeno de la llegada de muchísimos nuevos inmigrantes, se les llama alemanes rusos, ¿verdad? Son grupos de personas que estuvieron un tiempo en Alemania y hoy vienen acá a la región de Colonias Unidas, Jovenao, Obligado, Bellavista. Entonces, como están mencionando hoy que el alemán es un plus, para mí es un must porque cada día sí o sí necesito comunicarme en alemán con los, digamos, con poblanos mismos acá de Jovenao, Obligado o Bellavista y las demás colonias, porque lo seguimos hablando y lo seguimos practicando, leyendo, escribiendo. Hasta los mensajes en WhatsApp tratamos de contestarlos en alemán y escribiéndolo correctamente para poder, o sea, hacer de eso una práctica. Y bueno, un poquito mencionarles nuestros orígenes. Nuestros ancestros ya estuvieron por el Brasil allá por 1824-27. O sea que tengo una mezcla de descendientes de germanos, porque realmente Alemania existe como nación en 1871. Y bueno, mis ancestros migraron del Báltico, del norte, de Pomerania. Otros son sajones que estuvieron un tiempo en la antigua Bohemia, después regresaron nuevamente a Alemania. Otro grupo familiar es del sur, la zona limítrofe con Francia. Y bueno, también estamos tratando de preservar nuestra cultura, nuestras tradiciones, organizándonos, y así como todos ustedes también la preocupación que las nuevas generaciones sigan manteniendo nuestras costumbres, idiomas especialmente. Creo que es importante todo lo que se está haciendo y bueno, dar a conocerlo y bueno, un gusto de estar participando con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Vilan. Gracias. Muchas gracias, René, por esta charla que generó tanto interés y tanto diálogo posterior. La verdad que es súper interesante. Aparte, Wieland, con ese nombre, digamos, si no sabe alemán, tenés que saber alemán. No, pará. El nombre te condena. El nombre te condena. Sí. Él es el Wieland es el hombre más digitalizado que existe, porque es www. Wieland Wolf Wanderer. El dueño del sitio. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho. Bueno, todavía hay 46 personas. Felicito a todos. La verdad que generaste mucho interés, René. Muchísimas gracias. Y invitamos a todos a la próxima reunión, el próximo lunes a las 6 de la tarde. Va a hablar el profesor Benjamin Bryce sobre mutualismo y paternalismo, salud, beneficencia y comunidad en Buenos Aires de 1880 a 1955. Así que bueno, muchas gracias, René. Y bueno, te veremos de vuelta en octubre, ¿no? No, el lunes que viene quiero participar. Bueno, no, mi próxima charla no la puedo anunciar porque lo tiene que hacer Regula, pero ya tenemos fecha. Quiero decir algo todavía sobre nuestro profundo lamento de que los jóvenes no se interesan más, pierden el idioma, etc. La colectividad germanoparlante no es la única que sufre esto. En Paraguay, ustedes saben que es un país bilingüe, guaraní y castellano. Pero el abandono del guaraní por parte de muchísima gente joven y la mezcolanza de guaraní con castellano con el llamado yopará, que destruye ambos idiomas, lleva al mismo lamento. Muchos hablan guaraní pero no lo leen.
y darles un libro en guaraní o una página en guaraní, no lo entienden. Y eso que hay clases en guaraní, o sea, el lamento es compartido con muchas culturas, y también si se pierde un idioma indígena, que la mayoría del pueblo lo habla, es realmente trágico en términos culturales y de identidad histórica y nacional. Sí, sí, sí. Y en la Argentina ni que hablar con el tema de los idiomas indígenas. Régula, una última palabra tuya. Estamos internacionalizando no solo el público, sino también el tema. La verdad que son temas muy, muy pesados, a lo que lleva en realidad un análisis lingüístico tan interesante como el que ha presentado hoy René. Te quiero agradecer especialmente que te hayas volcado sobre la lengua como lengua y los usos de la lengua, que solo así la lengua puede vivir, no puede vivir sin sus detalles. Y espero que, claro, que una reunión como la de hoy también pueda contribuir a proyectos como los que tiene Gisela Bagnets, para por lo menos mantener lo que todavía no se ha perdido y para, en todo caso, pensar parámetros. Muchísimas gracias, René, por esta colaboración. Yo agradezco al Centro Día. Muchas gracias a ustedes que han organizado esto y que lo siguen llevando adelante, y gracias a todas las personas que han manifestado tanto interés. Y muchos jóvenes que participaron hoy también, así que eso nos alegra mucho. Camila, sí. Alberto, varios. Así que claro, también hay que decir que lo nuestro es en realidad como si una organización de algo que se quería no dejar en el deseo, sino llevar a la concreción. Tú tenías un lindo dicho que ahora no, ¿cuál era? Te lo repito, das Wünsche und das Fiste geht in die gleiche Kiste. ¿Lo querés en alemán estándar? Está bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.